Hola, estimados estudiantes, esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, semestre 2023-2. Y esto sería nuestro segundo webinar para taller, el cual vamos a explicar la segunda actividad que corresponde al 10%, ya entrando, digamos, en materia de diseño de carteles, un poco para ver la teoría de qué trata. También espero explicarles el manejo de, digamos, a nivel de diseño, de criterios de diseño, en cuanto a lo que sería el proceso de diseño que ustedes tienen ahí en la primera unidad, que se los dejé por allí, que es como una especie de proceso de diseño, pero también es el proceso creativo, el cual es importante para esta materia, que es más que todo práctica, pero que debemos tener ciertas pautas y que espero que con estas cosas que yo les diga del proceso de diseño, el proceso creativo, pues lo apliquen no solamente en estos elementos gráficos como va a ser el cartel, el afiche, o la memoria descriptiva, porque lleva un poco de diseño editorial, sino que se aplique también este manejo del proceso de diseño y proceso creativo, se lo aplican ustedes en otras materias, en otras instancias. Entonces ese es mi deseo. Voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Taller de Diseño 2. Recuerden, yo soy Mirza Uribe, su tutora virtual. Algunas actualizaciones en la plataforma hice el día de ayer, que tuve algo de chancecito en meterme, entonces no sé si lo han revisado, pero por aquí yo les coloqué el plan de webinar de taller de diseño, espero lo descarguen. Prontamente, yo espero en la noche, si no es mañana, posiblemente mañana en la tarde, dado caso que no me dé chance, qué sé yo, pero ya espero irles montando el plan de evaluación. ¿Para qué? Para que yo pueda darles apertura, que ustedes observen aquí la aceptación, de manera de que ustedes terminen, los que ya han participado en el foro de diagnóstico, terminen esa actividad. Entonces, una vez que ustedes pues lo hagan, pues ya tienen el punto allí. Pronto estaré revisando el foro de diagnóstico, lo que han escrito, ya por allí he leído, pero no me he puesto detenidamente a, pues ya revisar como tal. Pero yo creo que esta semana ya comenzaré a ir revisando lo que ustedes hayan entregado en plataforma. Entonces, les estoy avisando, ya sea en cartelera informativa o por el grupo de Telegram, cuando en el momento que suba el plan de evaluación para que ustedes terminen esta actividad, que es sencilla realmente, ¿no? Pero la idea es que la hagan para que obtengan puntos de participación. Recordarles también a los que no lo han hecho, es bueno participar en el grupo de Telegram, en las consultas, por favor, en el grupo de Telegram, no individualmente por Telegram. Individualmente lo pueden hacer por la mensajería privada que está aquí, que es este icono, me pueden hacer la información si no quieren, digamos, públicos, por decirlo de esa manera, lo pueden hacer por allí. También pueden hacerme las consultas a través del foro de alguna duda, pregunta aquí, que está aquí alojado en el tema de interacción. Pero entonces esta es la idea. Bien, por otro lado entonces, ajá, nuevamente conectada, ya me vuelvo a conectar. Ajá, gracias por esperarme. Ok, vuelvo otra vez a compartir la pantalla. Ajá, por tema de repente, no sé si internet, poca banda ancha, voy a apagar el video donde yo salgo, por alguna de tantas.
Chévere. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, tiene la unidad uno. Vamos a revisar el proceso creativo para taller de diseño el día de hoy. Recuerden, les decía, revisar referencias de diseño de carteles. Hay unas guías que yo desarrollé ya hace algún tiempo, pero todavía están actualizadas, las cuales las pueden descargar. Allí les dice el concepto de cartel, las características del cartel. Y lo hice muy a propósito porque en internet hay demasiada información de cartel, la cual no es exactamente la que se solicita. Y digamos que las publicaciones que hay referidas a carteles de diseño no son las más exactas, sino es como muy superfluas, ¿no? Muy sin criterio. Entonces, por eso decidí hacerles estas guías para que ustedes tuvieran el mejor concepto posible de lo que es un cartel de diseño y su evolución. Tienen el libro de unidad uno diseño de carteles. Allí también coloqué un video que es bastante interesante sobre cartel y digamos que yo lo manejo a nivel muy conceptual, lo que es la parte del diseño de cartel. Entonces es bueno que lo vean, por favor, les suplico, observenlo. Asimismo, pues este video ya tienen por aquí también en la plataforma las sesiones grabadas, la primera, y bueno, tienen aquí la actividad, el primer foro, o el segundo foro realmente, que es como de debate, tiene las características del diseño de cartel, el cual van a hablar ustedes de eso conforme al contenido que les estoy ofreciendo allí. Por supuesto lo pueden ampliar, pero que maneje esa línea de la que les estoy colocando allí dentro de esto, ¿no? Sí, de la información. Y la tarea que ya es un diseño de cartel, de diseño de estilo versus moda. No he cambiado todavía aquí el título. Debo hacerlo, debo anotarlo para acordarme. Y estaremos hablando de esos conceptos de estilo y moda que me preguntaron por el Telegram. No es diseño de modas, ojo, es un tema un poco más generalizado de que lo que es lo que está de moda en el arte, en el diseño, y lo que es el estilo en el diseño, en el arte, ¿ok? Entonces, véanlo más o menos por allí. Y puede ser cualquier tipo de arte, puede ser cualquier tipo de diseño, no se puede basar solamente quizás en lo que es el diseño gráfico, sino que pueden ampliar el tema para que tengan más información y tengan más ideas al respecto en el momento de justamente de crear el cartel. Entonces, un poco por allí. Características del cartel de diseño, nos vamos a ir a revisar esto, que es el foro. Esta actividad se complementa con el foro de diagnóstico. Fíjense que el foro de diagnóstico tiene 5 puntos, este foro de características del cartel tiene 15 puntos, es decir, que con estos dos sumamos el 10%. Debe realizarse mi recomendación de fecha antes del 21 de octubre. Es un foro que, digamos, pues, es de análisis, es teórico, si se quiere. Requiero de ustedes, por temas justamente de proceso de diseño, que se haga una investigación previa de lo que es el cartel, que estén preparados en lo que son la parte técnica de lo que es el cartel, ese significado, el conocimiento, digamos, del diseño para poder crear. Es una manera de proceso de diseño, no irse de bruces de una vez y empezar a diseñar, no. La idea es que ustedes sean conscientes de que es necesario una investigación previa por muy expertos que piensen que puedan tener la información, ¿ok? Entonces, aquí yo les digo, estimado cartelista, debido a que el diseño de cartel tiene esa connotación, el que se vuelve experto en cartel tiene ese llamado de cartelista, es como una especie de arte dentro de lo que es el diseño. Entonces, el cartelista es el artista con la especialidad dentro de las artes gráficas llamada cartelismo, que consiste en la realización de diseño de carteles. Cuando escribo esto, entonces es necesario que no sea tomado como a la ligera. De hecho, Taller de Diseño 2 pues trata de eso, de lo que es el cartel y el afiche. Les decía en un primer webinar
que no es simplemente el papel y vamos a dibujar algo y ya tenemos listo el cartel, no. El cartel va un poco más allá. De hecho, con el tema de lo digital, de las nuevas tecnologías, pues el cartel va también a esa dirección de concepto como cartel, recordando que el cartel es un elemento gráfico de impacto que maneja pocos elementos, pero que lleva un mensaje que es bastante claro, conciso y casi que permanente en la conciencia del espectador. Eso es lo que queremos lograr los diseñadores con respecto al cartel. Por eso es que se trata de algo que va un poco más allá de un simple papel o un formato eh, de repente tabloide o qué sé yo. Entonces, fíjense, en ese foro entonces van a desarrollar aspectos importantes a tomar en cuenta para el diseño de carteles. Los estoy llevando a manera de proceso realmente con estas actividades. Espero se hayan dado cuenta. Con base en las lecturas, los enlaces recomendados, los videos y estos webinars referidos al contenido de la unidad 1, entonces desarrollarán aspectos de diseño, se refiere, digamos, a la parte eh, eh, técnica y teórica que intervienen en la creación de carteles, en el aspecto de diseño. Entonces, ténganlo allí, ya me han preguntado por allí a qué me refería con aspectos de diseño. Es que debemos ser conscientes de lo que estamos diseñando. Aquí darás tu aporte proponiendo un proceso creativo y de proceso de diseño que debe tomarse en cuenta para un buen diseño de carteles. Deberá ayudarse de texto, imágenes, enlaces web, colocar fuentes bibliográficas de donde saquen la información, eh, cuidar el diseño y la diagramación de este foro, la redacción y aplicar net etiquetas, es lo importante. Entre otras cosas que ustedes quieran aportar aquí en el foro, un foro de participación, tal cual como dice allí. Así como también la opinión oportuna a comentarios de valor en participaciones de los compañeros virtuales. Entonces, las formas de participar en el foro o el contenido que debe existir en el foro es, van a colocar el concepto de cartel de diseño. Entonces, por eso les invito e insisto en que revisen el material. No se vayan a buscar en los enlaces que están o en páginas de internet que el cartel es tal cosa y lo colocan. Por favor, revisen el contenido, se lo suplico. Vuelvo a insistir. Y sus elementos característicos que lo constituyen. Entonces allí van dos puntos. Van a establecer también los tipos de cartel. En los tipos de cartel hay dos tipos de cartel. Y voy a encender aquí un momentico el video para que me vean la cara eh, para esto. Entonces, insisto, hay dos tipos de cartel, tipos. Tipo formativo, el cual forma a la persona a nivel conceptual de lo que se observa dentro de un cartel, y el informativo. Ojo con el informativo. El informativo no quiere decir que cuando yo diseñe un cartel tenga que hacer una información y colocar toda la información y que parezca de repente y cambie el concepto del cartel como una infografía. Eso no es. Lo acabo de decir, espero que no suceda. El informativo es que informa de un suceso, pero nunca va a perder las características de un cartel de diseño, el cual pues posee pocas elementos. Es decir, el cartel va a poseer quizás un gráfico que lo identifica como el concepto y quizás un texto tipográfico que va relacionado con ese texto. Y bueno, tiene todo un elemento de código cromático, de tipografía, a lo mejor se diseña esa tipografía, etcétera, pero no es un cartel, cuando hablamos de informativo, no es que se llena todo el cartel de información y se da a manera de, no sé, de mapa mental, no, no es eso. El informativo pues informa y el formativo va a formar. ¿Ok? Entonces son los tipos. Allí yo lo explico en los contenidos. Se va a crear entonces la definición de cada uno de ellos y sus diferencias de estos tipos, de estos dos tipos de cartel. Hay clases de carteles y hay estilos de carteles, que es otra cosa, que es el tercer punto. Las clases de carteles entonces van a ser quizás los políticos,
quizás los institucionales, los educacionales, y el cartel cinematográfico puede ser una clase de cartel, el cartel puede ser de, no sé, cualquier tipo de uso que tenga, ese es el tipo de cartel, perdón, la clase de cartel, que esas clases de cartel tengan esa tipología informativa o formativa es otra cosa. Entonces, tenemos tipos y tenemos clases. Y también tenemos ciertos estilos de carteles que han ido evolucionando a través de la historia, como son de repente los de estilo Art Deco o los de estilo de vanguardias, o los estilos psicodélicos o los minimalistas, etcétera. Esos serían los estilos de carteles que de repente ustedes pueden enumerar allí dentro del foro. ¿Ok? Igualmente lo explico o está dentro del contenido. También hablaremos, o deben hablar allí dentro del foro, de las características de diseño de cartel. ¿Cuáles son las características de diseño de cartel? ¿Ok? Aquí en cuanto a características de diseño de cartel es la manera como se va produciendo el cartel a nivel del diseño, valga la redundancia. Van a hacer un análisis de una propuesta de diseño, pensando quizás en una propuesta de diseño de un cartel y cómo sería ese proceso de diseño que se implemente, cuál es el paso a paso para poder diseñar. Es como una especie, lo veo yo como una receta de cocina, que sea de ustedes propio, donde ustedes aporten y sean un poquito más o hagan ese desglose de cuáles aspectos son los que ustedes introducen dentro del diseño. Aspectos funcionales, formales, los contextuales, los técnicos de diseño. Es decir, si ustedes tuvieran la oportunidad de diseñar el aspecto funcional, ¿cuál sería? A lo mejor es tomar en cuenta el usuario, a lo mejor es la parte de diagramación, de las retículas de modulaciones, entonces esos son elementos funcionales, va a depender un poco también pues de lo que se quiere. Cuando hablamos de aspectos formales, estamos hablando ya de, pues no sé, a lo mejor utilizamos estos principios de la gestal, como es la simetría, la asimetría, los elementos de movimiento, como para lograr ese efecto del cartel, ¿verdad? Entonces, esos aspectos de color, de textura, sí, entonces allí estamos observando temas o aspectos que son formales, que ya los hemos venido trabajando en otros talleres y en otras clases de diseño, y que se han mencionado quizás probablemente en la parte de teoría del diseño y de la forma. Entonces, esos aspectos formales precisamente están dentro de lo que es un proceso creativo para el desarrollo de carteles, de diseño de carteles. Asimismo, el tema contextual, los aspectos contextuales, cómo influye quizás la región donde se diseñe, el aspecto de la simbología, de la semántica, de los signos que utilizamos para la creación o el diseño. Asimismo, las partes técnicas, ya como lo sería la parte quizás digital o el uso manual de técnicas del color, de técnicas ya de pintura, de la elaboración. Entonces, todos estos aspectos técnicos se van tomando en cuenta y es una manera de cómo ustedes han venido diseñando, quizás teniendo la experiencia de elementos gráficos pasados que ustedes hayan hecho, pero adaptándolo un poco a lo que sería el cartel de diseño. Entonces es bueno, por eso insisto, en que revisen el contenido, los recursos que están allí y vayan visualizando cómo sería esta parte del proceso creativo que ustedes tendrían o van teniendo para la elaboración de un cartel. ¿Ok? No sé si me explico con este punto. Me comentan, Tiffany que está conectada, Lady que está conectada, me van comentando, pueden irme escribiendo si van entendiendo Ah, o si van teniendo alguna duda al respecto. no, ni tenía un pan en la arepa. Por favor, ajá, esto va a salir grabado, Lady Mar. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Que tengan en cuenta esto. Me van comentando si me van entendiendo, si voy muy rápido, si tienen alguna duda, me van comentando allí por el chat o encienden el audio y me van comentando. Bueno, este ítem debe ser una propuesta de ustedes, por supuesto apoyada, obviamente con fuentes bibliográficas, porque deben leerlo, deben, digamos,
tenerlo en cuenta, a ver si coincide, o por experiencias ya de ustedes anteriores, como les decía, de diseños, o expertos de diseño también pueden ir preguntando. O, por ejemplo, la experiencia que yo les acabo de decir o que yo les acabo de comentar al respecto de esto. Entonces, ese ítem es muy de ustedes, no es copy-pegue de algo que ya hayan visto, no. Si es copy-pegue, me doy cuenta y pues no lo valido. Debe ser muy propio. Van a colocar las referencias bibliográficas a manera de normas APA. Aquí les dejé el link muy a propósito de eso. No es colocar de repente, si ustedes ubican vamos a verlo por aquí, si ustedes ubican un libro o una bibliografía o un enlace, no es de una página, no es colocar simplemente el enlace de esta, sino que deben colocarla a manera de normas APA, deben acostumbrarse a eso en toda su carrera y luego cuando sea a nivel profesional sería bueno hacerlo. Entonces, las referencias bibliográficas, hago la acotación aquí porque siempre sucede que no lo hacen así, lo digo a pesar de que lo digo en los webinars, no sé si es que no lo revisan, pero pasa que no lo colocan. Entonces, la idea con normas APA, aquí está la página, al final más o menos de esta página, podemos ver, vuelvo a desconectarme porque está otra vez pesado el internet, a apagar la cámara, pues es lo que quiero decir. Vamos aquí, apagar el video. Ok. Entonces, por aquí en esta página de normas APA, pues ustedes la pueden revisar completamente, está en su edición séptima, pero aquí les dice cómo utilizar la bibliografía, cómo colocarla. ¿Sí? Entonces, al final más o menos está como la lista de referencias, cómo se coloca. Eh, ya vamos por aquí. Fíjense, aquí está como si fuese un artículo web, si es una enciclopedia, un periódico, si es un diccionario, todo esto. Entonces, las maneras de colocar, ¿ves? Entonces, libro con autor, con editor, sin fecha, con fecha, todas las maneras, artículos científicos, ¿sí? El ejemplo, se coloca el apellido del autor, el nombre, la abreviatura del nombre, la fecha y pues el título del artículo, por ejemplo, y así. Si es una página web, si es una página web sin autor, sin fecha, todo esto está aquí. Entonces, para que lo revisen y lo coloquen de esa manera, ¿ok? Si sacan la bibliografía de alguna otra eh, bibliografía que ustedes puedan recomendar, también es válido. ¿Sí? Ok, me voy por acá. También por aquí les digo que van a dar su aporte a al menos dos de sus compañeros virtuales con comentarios de valor, no que si estoy de acuerdo, qué tal, lo pueden saludar, por supuesto que sí, pero la idea es que amplíen la información cuando participen en esto, cuando les respondan a sus compañeros. Entonces tiene también un valor. Recomendaciones para esta actividad, entonces, su entrada al foro debe tener coherencia en el desarrollo, que sea un foro agradable, es como una especie de foro tipo blog, el cual ustedes van a desarrollar aquí. Con recomendaciones que de repente lo pueden hacer aparte, en un archivo aparte en Word o lo que van a escribir, y luego sí lo pueden colocar aquí en el foro. Eso es lo que por lo general yo hago cuando estoy de estudiante en cursos o en diplomados en, en la web, aquí como en esta parte, como estudiante. Entonces, lo que hago es hacer digamos, mi borrador aparte y luego sí ya lo llevo al foro. No sé si había en algún momento trabajado de esta manera en un foro, pero esa es la idea. ¿Me ibas a decir algo, Tiffany? Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Sí me escucha? sí, le Bueno, escucho. que yo hice eso, hice la investigación en Word y quiero saber si cuando uno lo pasa al foro se pasa igual o sea, tiene que hacer manual todo en el foro. No, por eso, tú tienes el borrador en el Word, en un archivo en Word, y lo que haces Sí, luego
llevarlo aquí al foro. Lo que haces es copiar lo que escribiste ya y lo pegas aquí en el foro para que eso haya una, digamos, una limpieza y luego tú lo que puedes hacer es editar esta parte. Entonces, fíjate que tú entras al foro, ya te voy a explicar cómo es. La actividad está recomendada antes del 21 de octubre, con cierre definitivo del 28 de octubre, 15 puntos. Que este foro se une con el foro de diagnóstico para los 20 puntos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Añades un tema de debate, le das clic aquí, pones tu asunto, ¿sí? Lo que tienes copiado en el Word, lo que ya hiciste en el Word, lo que haces es copiar y pegar, ¿ok? O simplemente, pues también lo puedes hacer. Si lo hiciste a mano, de repente, porque se te fue la luz y entonces tiene las ideas en un papel, pues es válido, también vas escribiendo acá, ¿sí? Si tú quieres complementar la información con una imagen, que sería lo ideal, porque también creo que lo pedí, entonces te vas al icono de imagen, por aquí, te sale un cuadro de diálogo, vas a examinar tu computador, subir un archivo, le dices esto por aquí, y close file, que me sale a mí aquí, y él te va a arrojar un cuadro de diálogo donde están tus archivos en la computadora y subes la imagen de referencia que tú creas conveniente para reforzar lo que es el texto. Entonces, yo tengo uno aquí X, por decir algo, un dibujo referido a un cartel, ya sea un cartel formativo. Espera que se cargue. Espera. Ajá. Y le colocas, por decir, cartel 1. Subes el archivo, ¿sí? Preferiblemente este procedimiento es bueno hacerlo para cuando tengas imágenes, ¿ok? En copiar y pegar la imagen, a veces se borra la imagen y no la carga. Entonces es preferible hacerlo por este método. Cuando tú subes la imagen, te sale esto. Es un poquito más largo, pero es lo mejor. Colocas que la imagen es decorativa y tú puedes colocar la imagen también un poco más pequeña, que no sea tan grande, que no abarque todo el foro, sino que más o menos puede ser en un tamaño de 500, puede ser. Que esto esté activado, tamaño automático, 500, le das 500, le das un clic por aquí, 500 en uno de los lados para que en la proporción se coloque automáticamente y luego le das guardar imagen. Ya para subir esto que estoy chocando con los comandos del Zoom. Entonces, al guardar esto, aparece la imagen acá y tú puedes seguir escribiendo en este foro, ¿ok? La información que se solicita aquí. Y diagramas del foro. Fíjate que el cuadro del foro, del mensaje, tiene para colocar diferentes tipos de título, negrilla, también tiene color, ¿ok? También tiene para dar sangrías. Puedes colocar, si es de tu preferencia, un enlace a un video, en fin, todos los recursos que tú quieras aportar dentro de esto para que sea un foro ameno. Entonces, la idea es trabajarlo de esa manera en cuanto a foro tipo blog se trata. Una vez que termines, lo envías al foro y revisas el contenido que ha colocado tus compañeros y comentas al respecto de lo que puede suceder, o lo que ellos opinen al respecto de cómo es el cartel o cuáles son los tipos, o sea, complementar la información. Bien, no sé si quedó claro, me vas comentando. Entonces, por ejemplo, yo hice los títulos y todo eso en Word. Si yo lo pego ahí, no se pega con los títulos ya hechos. De repente se pueden cambiar un poco. Tú puedes diagramar en el foro, como te dije, agregarle un color, negrita, ¿ok? De repente si se mantenga la altura del título, lo dejas. Tú vas colocándolo y necesariamente debes revisar cómo queda el foro allí, ¿ok? Sí, gracias. Ok, ok. Vamos a ver, me quedan 2 minutos de tiempo aquí con ustedes.
debemos revisar este proceso. Coloqué muy a propósito del proceso creativo, como les decía, para taller de diseño 2, porque es la manera como vamos a trabajar. Es necesario observar los procesos de diseño cuando vayamos a diseñar un elemento gráfico. Entonces aquí yo les escribí que deben tener presentes aspectos, variables o determinantes de diseño, que sea de manera analítica y desglosada. O sea, ser conscientes de lo que ustedes están haciendo en ese proceso cuando ya entregan el producto. Me interesa quizás, o va a interesar casi que en un 50% ese proceso y va a interesar 50% los elementos de diseño, los entregables, pues. Entonces es importante tener una bitácora de eso. Por eso lo coloqué, es la manera en la que ustedes van a actuar para la materia. Entonces, tener en cuenta esos aspectos de diseño que se mencionaron, formales, funcionales, contextuales, técnicos. Eh, y todo este proceso, todo esto que ustedes analizan previo al diseño, se llama proceso creativo, procesos de diseño. Es una manera metódica también, porque debemos terminar con la materia con memorias descriptivas. Entonces, en esas memorias descriptivas va todo el proceso de diseño. Entonces, una manera que los diseñadores han teorizado lo que es este proceso de diseño se llama esto, hecho por George Wallace, el cual tiene un proceso creativo denominado preparación, incubación, iluminación y verificación. Digamos que esta bibliografía engloba todos estos elementos del proceso de diseño y el proceso creativo. Entonces, en la preparación es la búsqueda de información, digamos, recordar las experiencias pasadas que se tuvieron en cuanto a un diseño que se pudo haber hecho igual o que está teniendo las mismas solicitudes. Entonces, hay un proceso de preparación allí dentro de lo que es el proceso de diseño, proceso creativo. Bien, cerrado el Zoom. Por aquí estoy dejando, digamos, lo que sería la combinación del segundo webinar. Entonces, recordarles que deben revisar el contenido, es necesario, el contenido y lecturas que está en la unidad 1 para lo que es carteles, el diseño de carteles, sus características, recuerden sus tipos, sus clases y estilos de carteles, para poder desarrollar lo que es el foro. Cualquier duda, ya saben, foro de alguna duda, pregunte aquí, la mensajería privada y también por el grupo de Telegram. Bueno, muchas gracias por su participación.